Hola hermanos, buenas noches, bendiciones, un saludo para todos. Los invitamos en esta noche para que dispongan su corazón para servir al Señor, para cantarle, para exaltarle, para recibir de su palabra también en este servicio de mitad de semana. Vamos a orar y exaltamos el nombre de nuestro Dios, ¿les parece? Gracias Padre, te damos. Gracias Señor por este día maravilloso que nos das. Gracias por tus cuidados, gracias por tu protección, Dios. Gracias porque sabemos que tú estás guardándonos siempre en tu mano, Señor. Sabemos que tú estás cerca de nosotros, tú estás al tanto de cada una de nuestras situaciones. Gracias, Señor, por toda la provisión que has puesto para nosotros, para nuestra familia el día de hoy, Señor, por nuestro trabajo, por nuestro quehacer, por la vida, Señor, por la salud, por el aire, por todos los detalles, Señor, que has tenido con nosotros, aún los mínimos, Señor. Sabemos que son obra, son maravillas que provienen de ti, Señor. Te honramos, te glorificamos, Señor, en esta noche. Pedimos, Señor, que estas canciones, que estas alabanzas lleguen delante de tu trono, que sean olor grato delante de ti, que salgan de lo más profundo de nuestro corazón y de nuestro entendimiento, Señor. Y que podamos glorificarte y honrarte, Señor, como iglesia, como tu cuerpo, Señor. Con nuestras voces, Señor, con nuestras vidas, con todo lo que somos. La honra y la gloria sean para ti por los siglos de los siglos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Él es nuestra roca. Gloria y alabanza te daré.
roca fuerte, oh Dios. Eres mi roca fuerte, oh Dios, castillo mío y protector. Eres mi fuerza y mi escudo, a ti te adoraré. Toda gloria y alabanza, eres mi roca fuerte, oh Dios, castillo mío y protector. Eres mi fuerza y mi escudo, a ti te adoraré. Toda gloria y alabanza te daré. Toda gloria y alabanza te daré. Toda gloria y alabanza te daré. Él es nuestra roca fuerte, como decía el salmista David, ¿no? Mi roca fuerte, mi salvación, mi escudo y mi fortaleza. Eso es el Señor para nosotros, aún en cualquiera que sea tu circunstancia. Debes aferrarte a Él. Él es tu salida, Él es tu camino, ¿no? Él es tu todo. Ahí es donde debemos de perseverar, de estar constantes en el Señor y en su palabra. Ven, vamos a cantar una alabanza al Señor también que habla acerca de ser perseverantes, ¿no? De estar allí siempre anclados en el Señor, de vivir allí esperando con paciencia, con esperanza puesta en lo que no podemos ver con estos ojos naturales, en lo que vemos en la eternidad, y por fe el Señor nos ha revelado en cada uno de nuestros corazones, anclado. En todo tiempo, en cada paso eres fiel. En la tormenta eres mi fuerza, eres fiel. En la tempestad, tu paz me abraza. En debilidad,
Dios y Señor, te amamos y nos regocijamos, Señor, en tu presencia. Gracias, Señor, porque nos das el privilegio de poder acercarnos a ti en el nombre de Cristo Jesús, Señor, por su sacrificio, por su obra, Señor, y has puesto en nuestro corazón también una promesa, una esperanza, una confianza de esperar en ti, Señor, de tener fuerza en ti, de ser fortalecidos en ti aún en momentos difíciles, en tormentas, en aflicciones. Sabemos, Señor, que podemos confiar en ti. Gracias, Señor, porque nada de lo que podamos vivir, Señor, aquí en esta tierra, en este cuerpo, se compara, Señor, en la majestuosidad de estar, del glorioso cuerpo que nos espera, Señor, al estar contigo, Señor, eternamente. Gracias porque has prometido también a cada uno de nosotros unas moradas celestiales, Señor. Has prometido ir a prepararlas, Señor, y confiamos, Señor, en tu promesa. Esperamos fervientes en ti, constantes, Señor, en ti, en ese momento glorioso cuando vuelvas y encuentres, Señor, a tu iglesia fiel, a tu iglesia que te espera, que te anhela, que quiere estar contigo, Señor. Pero aún en este tiempo, Señor, de esperanza, en este tiempo que nos permites estar aquí en la tierra, queremos ser, Señor, como el apóstol Pablo, Señor, que se disponía para ti completamente, Señor, para servirte, Señor. Disponía completamente sus miembros, Señor, para tu ministerio. Queremos disponernos para ti, Señor. Úsanos para tu gloria. Aun cuando estamos en este tiempo aquí esperándote, Señor, ayúdanos a vivir, Señor, más como tú, a reflejar tu amor, Señor, a reflejar tu palabra por medio de nuestra vida. Y que ese, Señor, sea nuestra carta de presentación, nuestro testimonio para nuestros amigos, hermanos, conocidos, Señor, para todo ese mundo que está allá afuera, Señor, y necesita de ti, Señor. Que cada día este mundo va de mal en peor, Señor, pero sabemos que aún también todas estas cosas han sido escritas en ti, Señor. Estos son señales de esos últimos tiempos, Señor. Permítenos seguir adelante, Señor. Permítenos seguir sirviéndote, Señor, y permítenos también, aún a pesar de nosotros, ser usados para ti, para tu gloria, Señor, para alcanzar a muchas más almas, Señor, que necesitan y anhelan de ti. Rogamos que este tiempo, Señor, de meditación y predicación de tu palabra también sea dirigido por medio de tu Espíritu Santo, que nos ayudes a entender y comprender, Señor, tu palabra claramente, Señor, y que podamos atesorarla y guardarla, Señor, en nuestra mente y corazón, y pedirte, Señor, que todo esto que recibimos, Señor, de ti, este alimento espiritual, estos nutrientes, Señor, lleguen a nosotros y que podamos, Señor, volverlos actos, Señor, que sean parte de nuestra vida, Señor. Queremos vivir y queremos ser más como tú. Te lo pedimos y te lo rogamos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Bendiciones, qué gozo y qué alegría poder estar con ustedes. Dispongan su corazón ahora para poder recibir de la palabra del Señor. Busque su Biblia, busque sus apuntes y esté atento a la voz del Señor. El Señor es bueno, el Señor no nos va a dejar igual hoy, ¿no? Con esta palabra que el Señor va a depositar, va a entregar a nosotros, nos va a alimentar, ¿no? Y nos va a fortalecer más en Él, va a aumentar nuestra fe. Entonces dispóngase para escuchar del Señor y para ser alimentado por Él. Le mandamos un saludo y estaremos en contacto. Bendiciones. Dios les bendice. Iglesia Capilla Verdad Cali. Te invitamos a conocer nuestros anuncios generales.
Hola a todos, buenas noches. Esperamos que se encuentren bien. Y bueno, qué gusto y qué privilegio poder compartir el día de hoy con ustedes una vez más una porción de la palabra. Y el día de hoy lo haremos con el segundo libro de Samuel, capítulo 21. Vamos verso a verso por estos libros. Y bueno, vamos analizando cómo Dios nos habla a través de estos textos. Así que es un privilegio poder compartir con ustedes. De manera virtual, por ahora los miércoles, estamos esperando unas semanitas, unos días, para ver si retomamos de manera presencial este espacio, pero ayúdenos con sus oraciones para que el Señor nos dé sabiduría para eso. Y bueno, los saludamos, esperamos que estén bien y quisiera orar antes de que iniciemos nuestro estudio. Amado Dios, te damos gracias por este tiempo que nos regala, gracias por la tecnología, Dios, poder hacer uso de estas herramientas para poder estudiar tu palabra, para poder seguir creciendo juntos, Señor. Y bueno, ahorita te rogamos que tu Espíritu nos hable, te pido que nuestros corazones puedan estar atentos a oír tu voz y no solo conocer la historia de Israel, de David, sino de cómo podemos nosotros crecer y ver principios que puedan fortalecer nuestra relación contigo, Dios. Te bendecimos. Queremos pedir por nuestros hermanos de la congregación que están con dificultades de salud para que tú les proveas a cada uno de ellos, son varios. Igual en el aspecto económico, espiritual y emocional, Dios, te pedimos que proveas a cada uno según tu voluntad, Dios. Te damos gracias y te pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Ok, estamos estudiando los libros de Samuel y el día de hoy estamos ya en el segundo libro y vamos a iniciar el capítulo 21. Antes de retomar, quería recordar algo y es lo que tratan los libros de Samuel. Recordemos que en la historia de la nación de Israel hubo un momento donde Dios se acercó al pueblo para dirigirlo, para que perseverara y prosperara en la historia por medio de jueces. Entonces tenemos la historia de Sansón, de Gedeón, y bueno, de varios hombres que Dios usó para que Israel pudiera continuar en la historia, pero continuar en el plan de Dios en la historia y que tiene que ver con redención. Por medio de esta nación vendría el Mesías, nuestro Señor Jesucristo, así que muchos años antes de que eso sucediera, Dios conservó a esta nación y usó a los jueces. Ahora, los libros de Samuel se ubican después de ese periodo, cuando se pasa de una teocracia en la cual Dios gobernaba el pueblo por medio de hombres a una monarquía, es decir, a un rey nacional. Y hay tres personajes, o tres personas más bien, porque no, personajes no suena como a historieta, pero personas que Dios usó de relevancia en ese momento. Fue el profeta Samuel, que vino a ocupar como el último hombre en el periodo de los jueces, pero el primer profeta y quien iba a ungir al rey Saúl y después al rey David, que son los dos personas, los dos hombres que Dios usó de relevancia en esa época. Ahora, algunos podrían preguntarse la importancia de los libros de Samuel y la historia de Israel en esta época. Los libros de Samuel proporcionan ese espacio, ese momento en el cual Dios trata con su pueblo, pero permite perseverar y ser preservado por medio de estos hombres que lo gobernaron, para que después, según las promesas hechas a los antepasados, viniera de David, de la raíz de Isaí, el Mesías, que es Cristo Jesús. Entonces, los libros de Samuel hablan de eso, de cómo Dios, por medio de David, no solo cuida a la nación, sino que se encarga de cumplir promesas mesiánicas. Ahora, vamos a adentrarnos el día de hoy en el capítulo 21 del segundo libro de Samuel. Y hay algo muy particular, y es que a partir de este capítulo, ya los últimos que quedan del libro, se narran unos acontecimientos de David que no son necesariamente en orden cronológico, sino como momentos de su vida. Y así le he titulado a este capítulo, Momentos en la vida de David.
Y vamos a ver 3 momentos en la vida de David en este capítulo. Momentos que nos van a enseñar muchos principios, pero también a confrontar grandemente en nuestra relación con el Señor. El primer momento que vamos a estar viendo va del verso 1 al 14. Y he titulado a esta sección, del verso 1 al 14, lidiando con los pecados de otros. Eso es lo que vamos a ver del verso 1 al 14. Lidiando con los pecados de otros. En los versos 15 al 17 vamos a ver a David, batallas y pérdida de la fortaleza. David, batallas y pérdida de la fortaleza. Y ya del verso 18 en adelante vamos a estar viendo lo siguiente, y es: las guerras no se detienen. Eso es lo que vamos a estar viendo en ese capítulo, momentos de la vida de David. No ocupan un espacio cronológico muy marcado, no tienen un orden estricto, pero hablan de momentos de la vida de David. Lo primero que vamos a estar analizando del verso 1 al 14 es cómo David lidia con los pecados de Saúl después de muchos años. Así que quiero que leamos esos versos. Leamos los versos en el capítulo 21 del 1 al 14. Así que quiero que abras tu Biblia con disposición y vamos a leerlo de manera seguida. Dice lo siguiente: hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo: es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. Entonces el rey llamó a los gabaonitas y les habló. Los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento. Pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Dijo pues David a los gabaonitas: ¿qué haré por vosotros? ¿O qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová? Y los gabaonitas respondieron: no tenemos nosotros querella sobre plata ni sobre oro con Saúl y con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Y él les dijo: lo que ustedes pidan lo voy a hacer. Ellos dijeron al rey: de aquel hombre que nos destruyó y maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel, désenos 7 varones de sus hijos para que los ahorquemos delante de Jehová en Gabaa de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey dijo: yo los daré. Y perdonó el rey a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Pero tomó el rey a 2 hijos de Rispa, hija de Aja, los cuales ella había tenido de Saúl, Armoni y Mefiboset, y a 5 hijos de Mical, hija de Saúl, los cuales ella había tenido de Adriel, hijo de Barzilai, Meolatita, y los entregó en manos de los gabaonitas, y ellos los ahorcaron en el monte de delante de Jehová. Y así murieron aquellos 7 hombres, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. Entonces Rispa, hija de Aja, tomó una tela de cilicio y la tendió para sí sobre el peñasco, desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo. Y no dejó que ninguna ave del cielo se posase sobre ellos de día, ni fiera del campo en la noche. Y fue dicho a David lo que hacía Rispa, hija de Aja, hija de la concubina de Saúl. Entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, de los hombres de Jabes, que los habían hurtado de la plaza de Bet-San, donde los habían colgado los filisteos, cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa. E hizo llevar de allí los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, y recogieron también los huesos de los ahorcados y los sepultaron, los huesos de Saúl y de los hijos de Jonatán en tierra de Benjamín, en Sela, en el sepulcro de Cis, su padre. Hicieron todo lo que el rey había mandado, y Dios fue propicio a la tierra después de eso. Qué curioso. A partir de este capítulo se narran
algunos aspectos en la vida de David. No sabemos la cronología exacta, pero son varios momentos. Y tenemos aquí un momento muy interesante y es unos años de sequía, y ya vemos la razón, a causa del pecado de Saúl para con los gabaonitas. Entonces, hay algo muy interesante, ¿no? En el verso 1 dice que hubo hambre los días de David por 3 años consecutivos y David consultó a Jehová. Y David consultó a Jehová. Entonces, para esa época o para cualquier época, es normal que en algunos momentos los tiempos de lluvia y todo para los cultivos pues, se corran o suceda algo. Entonces, David pasó un año, no hubo la lluvia adecuada, pasó otro año, y ya el tercer año David consulta a Dios, y esto nos habla de que para ellos la sequía era una señal de que algo estaba sucediendo. Y eso me llevó al libro de Deuteronomio. Si tú vas al libro de Deuteronomio, vas a encontrar bendiciones por la obediencia, pero consecuencias por la desobediencia. Y en esos aspectos, Dios se manifestaba al pueblo cuando ellos obedecían con lluvias, pero también cuando desobedecían, tenían idolatría y se empezaban a desviar con sequía. Tú puedes buscar eso en el libro de Deuteronomio y si quieres podemos leer una porción para que podamos ver cómo David entonces asoció un tiempo de sequía de años con un asunto espiritual y que tenía que ver con la relación del pueblo y Dios. Si buscas en el libro de Deuteronomio, tú vas a ver desde el verso 1 algunas bendiciones por la obediencia. Y nota lo que dice el verso 12, Deuteronomio 28:12. Leemos ahí lo siguiente, Deuteronomio 28:12. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para evitar la lluvia, para enviar, la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Entonces, por la obediencia Dios prometía la lluvia. Ahora, si vas ahí mismo en Deuteronomio capítulo 28 y te ubicas en el verso 23, puedes leer lo siguiente. Y ahí ya el contexto es causas o consecuencias más bien de la desobediencia. Y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti de hierro. Dará Jehová por lluvia a tu tierra polvo y ceniza. De los cielos descenderán sobre ti hasta que perezca. Entonces, después del segundo año, ya el tercer año, cuando había sequía, pues David clama a Jehová y asocia de que algo está sucediendo. Y hay que tener cuidado con ese tipo de cosas. No todas las cosas, no todas las sequías necesariamente son por desobediencia o hay que sobre espiritualizar. Pero lo que sí vemos con David es que pasaba algo y consulta a Dios y Dios le responde. Y le responde que es por la sangre que Saúl derramó para con los gabaonitas. Ahora, nosotros hay momentos de sequía en nuestras vidas, cuando nuestra comunión se rompe con el Señor y empezamos a descuidar nuestra comunión, nuestra intimidad con Él. Y pasan momentos, ¿no? Donde tal vez no hemos caído en cuenta. Y empiezan a suceder cosas en nuestras vidas. Tal vez puertas se cierran y empiezan el Señor a llamar la atención de nosotros con eventos, circunstancias. Y entramos en razón y buscamos al Señor. Dios puede permitir eso, ¿no? Momentos de sequía para que nosotros seamos llamados de atención. No estoy diciendo para que asociemos todo enfermedad, cosas raras, un pinchazo en el carro, una llanta estallada.
no asociar todo con que estamos desobedeciendo necesariamente. Pueda que sí, pero el tema es que Dios llama la atención del pueblo con la lluvia. Y para ellos la lluvia era importante. Y quien podía tener la lluvia era solo Dios. Así que ya el tercer año no era algo normal. Era algo en lo que Dios quería que ellos reflexionaran. Si tú vas al libro de Ageo, también el profeta Ageo profetiza, y es que el pueblo está experimentando una sequía porque el pueblo ha dejado sus prioridades y Dios no era su prioridad, sino ellos mismos. Entonces Dios envía una sequía y todo lo que trabajaban era como si se fuera en saco roto. Puede leer el libro del profeta Ageo. Y es curioso esto, ¿no? En ese tiempo la nación de Israel vive eso. Y quería como llamarte la atención, o más bien creo que Dios quiere llamarnos la atención aquí en algo, y es que debemos prestar mucha atención a nuestra relación con Él. Debemos prestar atención a nuestra comunión con Él y debemos cuidar nuestra intimidad con nuestro Padre Celestial. Entonces, a veces nosotros andamos en la vida muy orondos, creemos que la vida cristiana no es algo serio, que el tener comuniones de algunos cuantos nada más. Pero cada creyente, cada persona que ha nacido de nuevo, está obligado a tener una comunión e intimidad diaria, personal con Dios. Entonces, es interesante, ¿no? Si has descuidado eso, pueda que Dios, por medio de circunstancias que tú estés viviendo ahora, lo que esté haciendo es llamarte la atención para que te ocupes de Él y dejes que Él se ocupe de tus cosas, pero tú estés rendido a su vida. Ahora, lo interesante de esto es que Dios le muestra a David la razón por la cual había enviado la sequía, y es por el pecado de Saúl. Y eso me llama mucho a mí la atención, porque de alguna manera uno podría decir, bueno, David tal vez había hecho algo y Dios quería castigarlo, pero resulta que la sequía había venido por una promesa, un pacto que había roto Saúl, que ya había pasado muchos años, donde él ya había sido dejado a un lado. Entonces, David está lidiando una sequía por el pecado de otro. Y vamos a ver aquí, en el desenlace de esta narrativa, es que Dios quería restituir o restitución para estos gabaonitas que habían hecho una promesa con Josué. Si tú examinas tu Biblia en el libro de Josué, en el capítulo 9, después de unas victorias del pueblo de Israel, los gabaonitas ven que pues no estar con Israel, que era el pueblo que estaba derrotando a todas las naciones, era un problema. Ellos deciden engañar a Josué y a su ejército y se hacen pasar como mendigos y sus ropas desgastadas para salvar sus vidas. Entonces, después de unos eventos ahí, Josué hace un pacto con los gabaonitas, y es que no los iba a exterminar. Lo que hace es dejarlos vivir, pero que ellos sirvieran como tributarios al pueblo de Israel. Josué 9 habla de eso. Esa era la promesa que había pasado en ese tiempo. Años más tarde, el rey Saúl, en su locura, decide romper ese pacto y casi que exterminar a los gabaonitas. Lo interesante de eso es que en la Biblia no se nos narra ese momento, o sea, no lo tenemos de una manera estricta. Hay una noción de cuándo pudo suceder, y es en el primer libro de Samuel, por allá en el capítulo, déjame encontrarlo aquí un momentito, en el capítulo, creo que es en el capítulo 22 del verso, bueno, si tú lees el capítulo 22, ya en el verso 19 del primer libro de Samuel, vemos que Saúl ordena acabar con una de los territorios en la parte de los edomitas, por allá. Y se cree que eso es lo que sucedió con los gabaonitas, se cree, pero no está escrito así como literalmente. Es una noción. El hecho es que Saúl rompió esa promesa que se había hecho con Josué
para con los Gabonitas. Y años más tarde, a David le toca experimentar las consecuencias, pero Dios permite que suceda eso para que ocurriera una restitución y se ayudara a este pueblo. Dios quería cumplir con este pueblo. Entonces me llama la atención esto. A veces podemos vivir momentos difíciles como de sequía. Y con este contexto, tal vez es porque Dios quiere que haya una restitución, haya una reconciliación y una reparación en nuestra relación con Él. No sé si tú has estado pasando momentos difíciles, prueba tras prueba, y ya tú dices, bueno, Dios, pero ¿qué sucede, no? O sea, ¿qué pasa? ¿Es el pecado mío, de mis padres, maldiciones? ¿Qué era? A veces nos preguntamos muchas cosas. Solo quiero decirte algo, y es que ve al Señor, o sea, ve al Señor y lleva toda tu vida, tu confesión a Él. Si hay un pecado oculto, puede ser el momento para confesarlo, para dejarlo ahí sobre su altar y que el Señor nos limpie. Alguien dijo lo siguiente, todo el pueblo sufrió por el pecado de Saúl, ya sea porque lo aprobaron o al menos no lo lamentaron. Tampoco hicieron lo que pudieron para impedirlo, por lo que se convirtieron en cómplices. Es interesante, ¿no? O sea, a veces no tomamos medidas de nuestras decisiones y no nos certificamos del mal que podemos hacer y de lo profundo que puede ser la ruptura de nuestra relación con Dios. Algunas personas sí toman de alguna manera algunos puntos antes de tomar malas decisiones y pueden evaluar qué tan profundo puede ser el daño hacia los demás. ¿Cómo afectaría esto a mi esposa, a mis hijos? Bueno, hagámoslo, aunque sea malo. Pero algunas personas ignoran lo profundo en realidad que puede ser el daño en mi relación con Dios y hacia los demás. Las consecuencias del pecado nunca en realidad la podemos medir en nuestra mente. No alcanzamos a imaginar el daño que haremos al tomar malas decisiones. Y esto es para ponernos en aviso. Si estás siendo tentado, si estás en un momento en el que estás a punto de tomar una mala decisión, por más cuentas que hagas de lo que puede dañar, no te imaginas el alcance de eso. Y algunos dicen, no, yo me arrepiento y bueno, Dios me limpia, me perdona y yo sigo adelante. Eso es una trampa. Y no sabes el sufrimiento que puede vivir una persona al apartarse del Señor. Y quiero que vayas un momento al Salmo 32 y leamos algo que experimentó David cuando ocultó su pecado. En el Salmo capítulo 32, en el verso 3, quiero que prestes atención a eso. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Es increíble que David está experimentando sequía en su corazón, una sequía, un dolor, un daño en su ser por el pecado cometido. Y mientras callé, dice él, mis huesos se envejecieron, es decir, estaba pudriendo por dentro y cualquier cosa lo podía romper. Entonces, si hay algo que estás ocultando tal vez, llámalo al Señor y deja que Él se encargue. A veces no confesamos nuestro pecado porque pensamos que puede ser difícil reparar, pero es una trampa. A veces no confesamos nuestros pecados a otras personas, sino que tratamos de ocultar el pecado y taparlo con otras cosas. Por el temor al señalamiento, a que no vamos a ser perdonados, a cómo puede ser restituido eso, temor a ofender a alguien más. Pero lleva
Si tienes un pecado oculto, llévalo al Señor. Y si llega el momento, pues confesar a las personas que has ofendido. El Señor, si hay una confesión genuina, Él va a estar ahí por más difícil que parezca ante nuestros ojos. El hecho es que hubo una sequía y después de un tiempo David consultó a Jehová y Dios le dijo exactamente lo que estaba sucediendo. Saúl ha dañado el pacto con los gabaonitas. Interesante este aspecto, ¿no? Este tema. Entonces David lidió con el pecado de Saúl, las consecuencias y la sequía vino para él y Dios lo usó también para restituir a este pueblo, a los gabaonitas. Ahora, entonces el rey llama a los gabaonitas, a partir del verso 2 leemos eso, y él les dice, ¿qué quieren que hagamos? Ellos le dicen, bueno, tráiganos 7 hombres de la tribu, más bien de la casa de Saúl, para que se restituya, para que haya un ojo por ojo y diente por diente. Y era justo en ese momento, era justo eso lo que tenía que suceder. Y David accede a eso. Es interesante, ¿no? Es interesante eso. Se permite una restitución, en este caso era sangre con sangre. 7 jóvenes de la casa de Saúl, a excepción de Mefiboset, que David no entrega, ya que había hecho un pacto con él y Jonatán. Entonces, David los entrega y hay una restitución. Y es curioso eso, ¿no? Que el pecado tiene que ser pagado con sangre y con sangre de otro. En el Antiguo Testamento vemos que se sacrificaban animales, corderos, por la sangre y el pecado de Israel. Sin embargo, vemos que por el pecado del ser humano, la sangre que se derramó fue sangre inocente y fue la sangre de Jesús de Nazaret, el Cordero de Dios, el enviado de Dios, santo y puro, sin mancha, por nuestros pecados. Y eso es hermoso, el sacrificio de Jesús por nosotros. Nunca en nuestra mente tal vez llegaremos a captar lo profundo de eso. Creo que en la presencia de Dios vamos a entender muchísimas cosas. Pero que se haya dado sangre inocente por la de todos los culpables es algo que merece gloria, honra, fe, admiración y toda la alabanza. Ahora, en el verso 14, después de que se entrega a estos jóvenes como restitución por el pecado de Saúl con los gabaonitas, dice, Dios fue propicio a la tierra después de esto. Es decir, después de que el pecado de alguna manera sale a la luz, es restituido, Dios es propicio y empieza a enviar nuevamente la lluvia a la tierra. Empieza a fructificar, a prepararse, y la nación de Israel a descansar de ese juicio que Dios estaba trayendo sobre ellos. Y eso me habla a mí de que Dios nos muestra por medio de estas circunstancias para con Israel en los días de David, de que desea lluvia oportuna, bendiciones oportunas para nuestras vidas cuando hay confesión de nuestros pecados y hay una restitución de nuestros pecados. Entonces, muchas personas tal vez están sufriendo ahora la amargura del pecado, la sequedad en su vida, en su ser, por no tener una relación con el Señor y no aceptar ese sacrificio de Jesús. Y Dios está esperando para enviar una lluvia a su vida. Y cuando habla de lluvia no hablamos solo de la bendición eterna, de la esperanza de gloria que tenemos en Cristo, sino en la vida práctica también. Así que Dios es el dueño de todo. Y antes que buscar sus cosas, Dios merece ser honrado y merece que nosotros nos rindamos a Él. Dios fue propicio a la tierra después de esto, después de que el pecado se hace a un lado, se trata adecuadamente. Entonces, en lugar de que estés ahí
o estemos nosotros tal vez sufriendo internamente por la culpa, debemos llevar en confesión, en arrepentimiento, en fe a Jesús, todo lo que somos, y Dios será propicio a nosotros. Alguno podría preguntarse, bueno, ¿será que las circunstancias difíciles que estoy viviendo en mi vida, enfermedades, pruebas, puertas cerradas, es por algún pecado? Bueno, puede ser que sí. ¿Cómo se soluciona eso? Ve al Señor en arrepentimiento, en confesión, y Él va a ser propicio a ti. De manera que David lidia con el pecado de Saúl y lidia una sequedad, y no solo David, el pueblo entero, pero Dios fue propicio cuando todo salió a la luz. A partir del verso 15 hasta el 17, después de esta sequía, después de este momento tan interesante en la vida de David, vemos más batallas, pero también vemos que David pierde fuerzas. Hay otros momentos en la vida de David. El primero fue sequía de 3 años, pero Dios también siendo propicio después de la confesión y restitución del pueblo de Israel. Dice en el verso 15 al 17, volvieron los filisteos a hacer guerra a Israel. Y descendió David y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos, y David se cansó. E Isbi Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce, eso era un montón de kilos, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda, e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo, nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Momentos en la vida de David. Ahorita tenemos batallas y pérdida de la fortaleza. Llegó un momento donde David había perdido su fuerza, o sea, ya su edad, ya el tiempo, el desgaste no le permitía hacer las cosas como antes. Sin embargo, aunque él había perdido su fuerza, su ímpetu, por así decirlo, sus enemigos no dejaban de ser hostiles. Y así va a pasar con nosotros. Espiritualmente vamos creciendo, haciéndonos más fuertes, madurando, pero físicamente vamos experimentando un desgaste. Eso sin saber cada uno a qué edad llegó al Señor y qué tanto trajín ha tenido en la vida. Espiritualmente crecemos, pero nuestro cuerpo pierde fuerza. Sin embargo, el enemigo nunca va a dejar de ser hostil. Entonces tenemos batallas, pero pérdida de la fortaleza física en David. Espiritualmente no estoy hablando de eso, pero físicamente no podía hacer muchas cosas. Y ahorita tenemos a Abisai, hijo de Sarbia, ayudando a David. Pero vemos más gigantes. O sea que Goliat no fue el único gigante con el cual David lidió. Había más gigantes y hacía frente a David y él respondía. Pero en esa ocasión se cansó. Sin embargo, no dejó de dar la batalla. Entonces tenemos batallas. Nosotros como creyentes vamos a tener batallas. Y no vamos a tener un solo gigante en nuestra vida. Van a venir muchos. Y por más años que llevemos en Cristo, por años que llevemos haciendo la palabra, por curso que hayamos hecho en el instituto, por seminario en el cual hayamos participado, nuestros enemigos nunca van a dejar de ser hostiles. Podemos hablar de varios enemigos. Satanás, el mundo y nuestra carne. Satanás, el Señor lo aleja, está dando vueltas,
usando el mundo para atraernos y podemos, digamos, escapar de ellos, hablando así. Pero hay un enemigo con el que siempre nos movemos y es nuestra propia carne. Siempre va a haber una inclinación hacia el pecado y ahí va a estar nuestro enemigo. Siempre tendremos una batalla. De manera que David tenía que enfrentar gigantes y los que estaban con él cada momento. Y tenemos que estar preparados para eso. Ahora, David se cansó y otros le ayudaron. En este caso, Abisai, hijo de Sarvia. Y en este caso podemos tener varias aplicaciones prácticas, ¿sí? Hablando de un ministerio, de una responsabilidad, de un movimiento, de una congregación. Van a haber momentos en que aquellos que están liderando no van a tener la misma fuerza, pero otros van a ir ocupando esas responsabilidades. Y de alguna manera los de más avanzada edad no podrán servir como antes, en otras formas, pero no como antes, tal vez dirigiendo, es un ejemplo. Pero siempre van a haber personas como Abisai dispuestas a soportar y ayudar a enfrentar todos estos gigantes. Así que esto es una realidad que vivió Israel, que vivió David y que vivimos nosotros. Los enemigos siempre van a estar ahí. Así que tenemos que tener una buena relación con el Señor, rodearnos de personas valientes que tengan también temor de Dios y podamos apoyarnos unos a otros. Alguien podría preguntarse, bueno, ¿y todo eso qué tiene que ver con el Evangelio, con el Nuevo Testamento, con Jesús? Bueno, recuerden que por medio de David se había dado una promesa, que de él vendría el vástago, el Mesías, que por medio de su hijo también iba a ser construido un templo para Dios, un templo que iba a representar la presencia de Dios en el pueblo y la comunión de Dios con Israel. El preservar en la vida de David, el conservar su vida, el llevarlo año tras año y llevarlo adelante, para el pueblo de Israel era esa noción, para David mismo, de que Dios estaba cumpliendo su promesa. Entonces hubo peleas, hubo batallas, pero las promesas de Dios siempre se llevaron a cabo con puntos y comas, con todos los detalles. Y esto es de ánimo, porque me lleva a mí a confiar en que Jesús evidentemente es el Mesías prometido, porque todo se cumplió al pie de la letra y por medio de David e Israel vino, pero también con las promesas de Dios para nosotros. Aquí van a haber grandes batallas, Dios va a estar con nosotros. O sea, siempre sus promesas se van a cumplir al pie de la letra. Así que hay grandes promesas para nosotros en Cristo Jesús. Hay promesas que tal vez Dios te ha hecho de una manera personal, a ti. Créelas, o sea, recíbelas, apropiate de ellas y solo depende y confía en el Señor porque Él va a hacer, Él hará. Así que esta narrativa que tenemos aquí, más que la victoria de David, es la victoria de Dios por medio de Israel, por medio de David, para llevar a cabo su plan redentor en Jesús. Eso es lo que vemos al Dios preservar a David y a Israel durante esa época. Entonces, batallas y David pierde su fuerza. Entonces, no pierde su fe. Cuando habla de fuerza, habla de física. Hubo momentos donde ya no tenía las mismas capacidades de antes. Esa es una realidad que todos vamos a tener que asumir. Sin embargo, hubo personas a su lado que le ayudaron. Y escucha lo que dice el libro de Eclesiastés, capítulo 4, verso 9 al 12. Mejores son dos que uno, porque tienen una buena recompensa de su trabajo. Porque si caen, uno va a levantar a su compañero. Pero hay del que está solo, que cuando cae no tiene a quien lo levante. Aunque uno pueda ser vencido por otro, dos pueden resistirlos. De manera que cuando nosotros en el Señor nos asociamos y estamos creciendo juntos,
Unos van a ir perdiendo fuerza, pero otros van a ir surgiendo para ayudar en la parte espiritual. Ese es un llamado para cada uno de nosotros. Del verso 18 al 22, vamos a ver que las guerras no se detienen. Las guerras no se detienen. Y en estos 5 versos hay 3 referencias a guerras. En el verso 18 dice: otra segunda guerra hubo después de Gob. Gob es un lugar en Palestina específico, pero tenemos como una referencia geográfica ahorita. Hubo otra segunda guerra después en Gob contra los filisteos. Entonces Sibecai, Husatita, mató a Saf, quien era uno de los descendientes de los gigantes. David no fue el único que derrotó gigantes. Sibecai, Husatita también lo hizo. Verso 19, hubo otra vez guerra en Gob contra los filisteos, en el cual Elhanán, hijo de Jaere Orohim, de Belén, mató a Goliat Geteo. No es el mismo Goliat de David. El asta de cuya lanza era como el rodillo de un telar, o sea, larguísimo. Verso 20, después hubo otra guerra en Gat, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos, o sea, 6 y 6, y otros 12 en los pies, 24 por todos, y también era descendiente de los gigantes. Este desafió a Israel y lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos 4 eran descendientes de los gigantes en Gad, los cuales cayeron por mano de David y sus siervos. Más guerras, pero victorias, más gigantes. Y ya del verso 18 al 22, David no mata y hace frente a esta gente, sino que ellos cayeron por mano de David, es decir, los siervos de David, de los cuales él era el dirigente, se ocuparon de ellos. Entonces vemos más guerras, más gigantes, 3 referencias a guerras ahí. Y por eso titulé a este capítulo Momentos en la vida de David. Sequía por el pecado de otro, pero Dios lo usa para restituir a estas personas. 15 al 17, batalla, David pierde fuerzas, no es el mismo de antes en cuanto al aspecto físico. Verso 18 al 22, más guerras, más gigantes, uno que tenía 6 dedos en cada mano, 6 dedos en cada pie, gigante, pero otros le hacen frente, salen vencedores. O sea, es interesante todos estos momentos que vemos en la vida de David. Y David tiene una gran referencia en el pueblo de Israel, no solo por el pecado que tuvo, porque a veces cuando se piensa en David se piensa en el pecado con Betsabé o en Goliat, pero hubo más en la vida de David. Y hay algo más que todo esto, y es que Dios le hizo una promesa y es de él vendría el Mesías. Y Dios conservó su vida, preservó la nación de Israel, lo usó a él para llevar adelante a Israel. Que de fondo vemos Dios llevando adelante sus promesas por medio de estos hombres. Pero hubo momentos. Y puede que tú y yo tengamos momentos. Tal vez estamos en un momento de sequía por un pecado oculto. Pecado no confesado, algo que Dios está tratando. Tal vez estamos en momentos donde ya nos cansamos, ya nos duele todo. Bueno, no creo que, no lo digo por mí, pero tal vez ya personas ya no quieren andar más, ya están para aconsejar, ya no están para ir al campo misionero, para estar tanto de pie, pero pueden servir de otra manera. Tal vez ese es el momento. Tal vez hay otros que están empezando a enfrentar gigantes, como, sí, como Sibecai, Elhanán y Jonatán, en el verso 18 al 22. No sé, hay momentos. Y yo creo que independiente de los momentos que estemos viviendo, lo que debe resaltar en nuestras vidas es una relación con Jesús. Quiero leer algo que un comentarista, Morgan, dijo: que aquellos que después de un largo servicio
se encuentran perdiendo fuerzas, se contenten con permanecer con el pueblo de Dios, brillando todavía para ellos como una lámpara y permitiéndoles así llevar a cabo las mismas empresas divinas. Tal acción en los últimos días de la vida es un gran servicio. Hay momentos. Ahora no sé cuál es tu momento. No sé cuál es tu momento. Tal vez tú no tienes idea de cuál es mi momento. Pero le pido al Señor y me identifico con varios aspectos aquí. Y quiero que tú revises también con qué te identificas. ¿Estás en sequía por el pecado oculto, por romper un pacto, una promesa con Dios? ¿Estás en un momento donde ya tus fuerzas no dan y debes pensar en servir de otra manera? ¿Estás empezando antes y estás disponible y dispuesto para enfrentar cualquier gigante y hacerle frente a todo? Revisa tu momento. Revisa qué está sucediendo en tu vida. Entrega todo a Dios. Entrega todo a Dios. Si estás en sequía, quiero que leas conmigo ahora el Salmo 32. Si estás en esa sequía por un pecado, no quiero dejarte atravesar ese momento sin que leamos el Salmo 32. Me gustaría que lo leyéramos juntos. Busca el Salmo 32 y vamos a darle una mirada a todo el Salmo juntos. No lo voy a explicar todo, pero lo vamos a leer para que veas qué hacer, qué pasa, qué respuesta puedes encontrar si ahí estás viviendo una sequía. El Salmo 32 dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedad de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto, orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo, como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabresto y con freno, porque si no se acercarán a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos, justos, y cantad con júbilo con vosotros los rectos de corazón. Sequía, dolor, pecado. No ocultes más. Decláralo al Señor. No lo encubras más. Y Él perdonará tu maldad. Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Ahora, si estás como David, cansado ya tal vez físicamente y ya no puedes lidiar con cosas como antes. Estoy hablando cansado de Dios, sino cansado físicamente por el desgaste. Sirve a Dios de otra manera, pasa la posta, hazlo bien. Ora, intercede, enseña, aconseja, sigue dando ejemplo, sé luz, sé sal. No te sientas frustrado por esto, es el proceso que nos toca a nosotros. El apóstol Pablo, cuando ya no iba más físicamente, sino que iba a dejar el ministerio a un lado, lo que hace es compartir, delegar. Y eso es lo que dice
en su carta. Y solo te quiero aconsejar algo. Si ya estás en ese momento como David, que ya no podía ir al frente peleando con gigantes, aconseja. Segunda carta de Timoteo, capítulo 2, verso 1. Pablo le dice algo a Timoteo. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y sigue dando consejos. Pero ya puedes, digamos, si es tu caso, encomienda a otros, anima a otros a que se esfuercen en la gracia. Ahora, si estás como los amigos de David, el Hanán, Jonatán, con ímpetu para enfrentar gigantes, ve a la gran comisión, haces ahora no estoy diciendo que la gran comisión es solo para los jóvenes, no, claro, es para todos, pero ve al frente, entrega tus años dorados al Señor, tus fuerzas, tu vigor, entrégalo al Señor para que Él te use desde tu juventud. Y eso es lo que Dios desea. David le dice lo siguiente a Timoteo: nadie tenga en poco tu juventud. Así que, amigo, entrega tus años al Señor. ¿En qué momento estás? No lo sé. Amado Dios, te damos gracias. Gracias por este tiempo que nos regalas, por tu palabra. Gracias por la vida de David, Señor, por la historia que nos dejas en los libros de Samuel, con Israel, con los gigantes. Gracias por mostrarnos que el pecado trae consecuencias, sequía, dolor, pudredumbre, muerte. Pero que hay un Dios que puede perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, Señor. Padre, te pido por mis amigos, por aquellos que están escuchando este estudio, por mi propia vida, Dios. Si hay algo que no hemos confesado, podamos hacerlo con confianza en que tú, Señor, lo deseas y estás con nosotros para ayudarnos y limpiarnos. Ahora, si hay alguien en batallas, si hay alguien que ya no puede y está perdiendo sus fuerzas, dale fuerzas, Dios. Si hay alguien que físicamente está agotado, desgastado, cree que ya no puede más, ayúdale, Padre. Ahora, si hay alguien que tiene ímpetu, quiere dar lo mejor para ti, tiene todo, Señor. Dale sabiduría, discernimiento, y muéstrale el propósito en Cristo Jesús, Señor. Gracias por tu palabra, Dios, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios bendiga y bueno, nos vemos, si Dios permite, el domingo en la congregación o el otro miércoles por estos medios.